Bien, ahora vamos a ver la ley de Charles y de Ilusac. Antes de seguir con el ejercicio, lo que quiero mostrarles, fíjense, tienen volumen 1 sobre temperatura 1 es igual al volumen 2 sobre temperatura 2. Si bien podemos trabajar con esta fórmula, posiblemente si tengamos que averiguar la temperatura 2, tengamos que hacer algún paso matemático extra y se les puede llegar a complicar. Entonces, yo siempre prefiero trabajar con otra fórmula que es la misma, pero con un paso matemático previo. Lo que hago es multiplicarlo cruzado para que me quede volumen 1 por temperatura 2 va a ser igual a volumen 2 por temperatura 1. ¿Para qué lo dejo así? Para que se pueda resolver igual que el ejercicio anterior. No importa cuál sea la incógnita, siempre van a pasar para el otro lado el volumen o la temperatura dividiendo. Fíjense acá, si tengo que averiguar el volumen 2, lo dejo acá y paso a temperatura 1 dividiendo. Si tengo que averiguar la temperatura 2, dejo esto acá y paso el volumen 1 para este lado dividiendo. Pero siempre lo que tengo son multiplicaciones y los únicos pasos que tengo que hacer es pasar para el otro lado dividiendo. Va a ser más sencillo resolverlo. Cualquiera de las dos que utilicen va a estar perfecto. Hagamos el ejercicio número 2 entonces. Dice, si cierta masa de un gas a presión constante llena un recipiente de 20 litros de capacidad a la temperatura de 124 grados Celsius, ¿cuál será la temperatura que alcanzará la misma cantidad de gas y a presión constante? ¿Qué temperatura alcanzará la misma cantidad de gas a presión constante si el volumen aumenta a 30 litros? Entonces, lo primero que hago, si chicos se acuerdan, leo el problema una vez y en la segunda lo que hago es copiar los datos. Entonces, si se fijan, dice cierta masa de un gas a presión constante. Que sea constante la presión, ¿qué es lo que nos va a indicar? Que no va a ser una variable, entonces las variables van a ser temperatura y volumen. Entonces, la presión al ser constante, como que no la uso. Por eso utilizo la ley de Charles. Dependiendo que sea constante o no, voy a utilizar o la ley de Charles, o la de Boyle-Variot, o la de Gay-Lussac. Cualquiera de esas tres. Siempre teniendo en cuenta cuál es la constante. Si no sé cuál es la constante, me voy a fijar cuáles son las variables y en base a eso puedo descubrir cuál es la constante. No me dice por ahí que no es constante, pero yo sé que un envase, por ejemplo, no sé, un aerosol o lo que sea, no va a cambiar su volumen por más que aumente la temperatura. Entonces, al saber que es un envase rígido, lo que voy a saber simplemente que ese volumen se va a mantener constante y no va a cambiar independientemente de lo que pase con la presión y la temperatura. Vamos leyendo el problema. Masa de un gas a presión constante llena un recipiente de 20 litros. Entonces, como dice 20 litros, y yo sé que el volumen se mide en litros, lo voy a poner acá. 20 litros. A la temperatura de 124 grados Celsius. Entonces, dice temperatura, escribo 124 grados Celsius. ¿Qué es lo que no tengo que olvidarme acá? Que es muy importante. No tengo que olvidarme de que tengo la temperatura en Celsius. Y yo no puedo trabajar en Celsius. Tengo que pasarlo sí o sí a Kelvin. Si yo lo trabajo en grados Celsius, va a estar mal resuelto el ejercicio. Entonces, de manera muy sencilla, le voy a sumar 273 y con eso lo voy a pasar a Kelvin. Si hacemos la cuenta, esto nos daría 397 Kelvin. Sigamos leyendo el problema. Dice, ¿qué temperatura alcanzará la misma cantidad de gas a presión constante si el volumen aumenta a 30 litros? Entonces ya tengo el volumen 2, 30 litros. Y lo que me pregunta es, ¿qué temperatura alcanzará? Entonces la temperatura 2 va a ser la incógnita. Lo que hacemos ahora es buscar la fórmula, la tenemos acá, y vamos reemplazando por los datos que tenemos. Volumen 1, 20 litros. Por temperatura 2, temperatura de 397 es la temperatura 1, por lo tanto no va a ir esa, va a ir la temperatura 2, que es una incógnita. Puedo poner temperatura 2, puedo poner un signo de pregunta, puedo poner una X, como ustedes quieran. Yo pongo temperatura 2 para saber qué es lo que estoy buscando, pero si ponen X o signo de pregunta es igual. Ahora buscamos el volumen 2. Volumen 2 es 30 litros. Por la temperatura 1, que es 397 Kelvin. ¿Qué hago ahora? Simplemente temperatura 2 va a quedar. Voy a copiar lo mismo que ya estaba antes. 397 Kelvin sobre 20 litros. Y simplemente voy a hacer la cuenta. Una vez que hacemos la cuenta, hacemos 300 litros por 397 dividido 20. El resultado va a ser de 595,5. Entonces la temperatura 2 va a ser igual a 595,5 Kelvin. Si ustedes se acuerdan,
nosotros decíamos que a medida que el volumen aumenta, la temperatura aumenta. En este caso, los de 20 litros pasó a 30, por lo tanto, la temperatura tenía que aumentar. Si a ustedes les hubiera dado un valor menor, o sea que la temperatura disminuyó y el volumen aumentó, está mal. Nosotros tenemos que saber que en la ley de Charles, a medida que el volumen aumenta, la temperatura aumenta, o a medida que la temperatura aumenta, el volumen aumenta. Se llaman directamente proporcionales. A medida que uno aumenta, el otro también. En este caso, si el número hubiera sido menor a los 397, hubiera sido incorrecto. Pero como nos dio un número mayor, si bien podría haber algún error, a simple vista es correcto, porque nos da lo que nosotros calculábamos que nos tenía que dar, que era una temperatura mayor a la que teníamos antes. Vayamos al próximo ejercicio.